Bienvenidas y bienvenidos a La Loca de lo Local, el podcast de Soloca Brands, donde hablamos de comunicación local y branded content con alma de barrio. Si lo tuyo es la comunicación local, este es tu lugar. Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Loca de lo Local, by Soloca Brands, este podcast en el que hablamos de contenido local, hablamos con creadoras, creadores, agencias, medios, sobre eso que nos encanta, que es la comunicación local y el branded content local. Yo soy Esther Fernández, la loca de lo local, creadora de Soloca Brands, y como siempre en la sombra me acompaña una voz misteriosa que de vez en cuando interviene, Jandro Elegido. Muy buenos días, Esther, ¿cómo estás? Bueno, estamos ya acabando la temporada, por favor, qué nervios. Estamos nerviosísimos, pero muy agradecidos porque la verdad es que nos están viendo mucho, nos están escuchando y eso no nos puede gustar más. Bueno, pues hoy tengo que deciros que tengo a dos súper mega creadores de contenidos, de los que me gustan a mí, de los que hacen contenidos de calidad, de contenidos en redes, que llevan muchos años trabajando en, desde y para las redes sociales para hacernos la vida más divertida y también más emocionante o más emocional. Hoy tengo aquí a dos muchachos que llevan 14 años haciendo contenido y son Miguel Aguilera y Josema Galván. Galán, perdón, ya empiezo yo mal. Galán. Yo soy Miguel Aguilera. Yo soy Josema, ¿vale? Estos dos creadores de contenido que juntos son Yin y Yang, pero que se complementan súper bien, que son amigos y que luego nos contarán además un proyecto que han creado en común hace un año que también nos va a explotar bastante la cabeza porque es un contenido muy bonito, muy divertido, pero a la vez muy social y además muy local. Y por eso yo he invitado a estos dos señores y estoy súper agradecida de que hayáis aceptado esta invitación a pasar un ratito conmigo y a conversar y a contar un poco lo que sois y lo que sois ahora juntos y lo que seréis en el futuro, que sois los dos enormes. Por poner contexto, voy a empezar por Miguel. No te importa, ¿no, Josema? Que no por uno. No me importa. Encima es el que más habla, o sea... Bueno. El que no se calla. Vamos a ver, porque aquí hay una competencia feroz, de la cual de los tres nos gusta más hablar. Vamos a intentar ser un poco al tiro con sí, los mensajes, ¿no? Porque nos podemos ir un poco... tirar aquí varias horas, ¿eh? Podemos tirarnos el podcast más largo de la historia del podcast, 3 días de podcast. A Miguel le conozco más, es verdad que con Miguel yo coincidí en una época de mi vida, yo como directora de proyecto en Pienso Luego Actúo de Yoigo y él estaba en la parte de Influence Marketing en la agencia que llevaba toda la parte de redes sociales, ¿no? Uh-huh. Pero no, Miguel está aquí no por ese proyecto, sino por su trayectoria vital y enlazada con la trayectoria profesional, ¿no? Porque tú, Miguel, empiezas lo he dicho antes, empezáis los dos, pero también hace 14 años en YouTube. Y cuéntame cómo eras, Miguel, porque tú eres jovencito. ¿Cuántos años tenías tú cuando empezaste? Tenía, yo creo que 13 años. Tenía el control parental, obviamente. Estaban mis padres ahí encima diciendo a ver el niño lo que dice, lo que no dice. Sobre todo porque era un mundo muy nuevo. Había muy pocos creadores de contenido subiendo vídeos. Y sí que en ese momento era romper un poco con la barrera y con el miedo. ¿Por qué? Porque era gente que hacía algo disruptivo, ¿no? ¿Sí? En plan, algo que era fuera de lo normal y que al principio, como en todo, cuando tú ves lo típico, ¿no? El vídeo que siempre hemos visto de el que empieza siempre da cringe. Al principio, cringe, ¿no? Que da como, cosita, este tío, ¿no? ¿Qué hace, no? El pringao este. Y siempre te miran así. Pero en cuanto empieza a tener esos recorridos, empieza a tener más visibilidad, ahí siempre te miran de otra manera. No te he preguntado nunca cómo lo llevaban tus compañeros del cole en ese momento que tú hacías esas cosas, ¿no? Era como, porque no era nada normal, te quiero decir, no es como ahora que hay muchos niños que son creadores de contenido, que a lo mejor sí que hacen más. En esa época, hace 14 años, no había casi críos, yo creo, haciendo ese tipo de contenido, ¿no? Pues en ese momento, claro, yo por suerte, mi grupo de amistades y demás, y mi familia, siempre me han apoyado. Nunca me han dicho, por suerte, nada de, oye, Miguel, no hagas esto, uy, qué tal, a ver lo que dirán. Alguna cosa a lo mejor que sí me pasaba por mi inocencia, por mi disparatada ilusión, imaginación, pues a lo mejor mis padres me podían decir, oye, Miguel, hasta aquí. Pero tenían toda la razón del mundo, ¿eh? Lo único que, obviamente, hay personas más allá de tu círculo que sí es cierto, pues
no sé por qué llamarlo, no sé si es por envidia, pues porque muchas personas al final cuando suelen criticar algún proyecto o algo es porque ellos no se ven preparados o no se ven con esa fuerza y valentía como para romper con esas barreras que decíamos al principio y hacer algo que verdaderamente les guste. Todos vamos como un poco en nuestro rebaño y salirnos de ese rebaño cuesta mucho porque cuesta el tema de tu imagen, es decir, que hablen de ti de, uy, este tío raro. Y como al final todo es un poco comunidad de rebaño, al final ese rebaño hablan entre sí en su mismo idioma, en su mismo lenguaje. Envidia. O sea, España es un país de envidiosos y es que es así. No, pero a ver, pero en el momento que tú sales y te expones un poquito, es mucho más fácil criticar que elogiar. Es que es así. Real. Y no sé, a mí en otros niveles, pero con la música, con tal, siempre hay alguien que te dice que tiene que criticar. Por eso me gusta mucho la campaña que hay ahora en Televisión Española, no sé si la habéis visto, que es la campaña de que leen como un tuit de alguien diciendo, el presentador no sé qué, dicen, hazlo tú. Sí. Entonces, es una campaña genial porque, hostias, buenísimo. Es que no es tan sencillo. Pero es verdad que ahí te tiene que resbalar y yo creo que en vuestro caso, pero ahora que me meta un poquito Esther, ya que está acabando la temporada, voy a participar también un poco. Aprovecha. Todo tuyo, Alejandro. Pero sí que es verdad que hay una cosa que es creador de contenido cuando eres muy joven es muy complicado, ¿sabes? Es como porque no tienes todavía formado la personalidad como para asumir según qué críticas. Mira, por ejemplo, yo le estoy haciendo un disco a mi sobrina, Clara Pop, que quiero que publicitar desde aquí. Aprovecho. Clara Pop. Clara Pop. Claro, ya tiene 9 años. Yo estoy... no salen las fotos, no salen nada. Ella ahora está recibiendo buenas críticas, pero alguien habrá que no la conoce que la criticará, que es canciones infantiles, ¿eh? Claro, un chaval a 9 años es muy joven, pero no va a recibir bien las malas críticas. Y un creador de contenido muy joven, ostras, eso es una cosa que creo que decía Esther, que, ostras, ¿cómo gestionas todo eso cuando empiezas tan joven y tus padres te pueden guiar? Pero claro, si no te guían o tú quieres ser un creador de estos, un Degref o algo así con millones de seguidores y no lo consigues, ¿qué pasa? ¿Cómo gestionas todo eso? Yo lo veo complicado. Es una reflexión al aire que acabo de hacer ahora para participar un poquito más en el programa. Gracias. Bueno, yo creo que además Miguel tenía, y me lo ha dicho también, tenía esa ilusión, esa inocencia y mucha creatividad. Y tenía muy claro, fíjate, siendo tan pequeño todavía, ¿no? Esos 13, 14 años, que lo que querías era provocar cosas buenas en las personas que te veían, ¿no? Que tuvieran como la vida más entretenida y más feliz, ¿no? O sea, eso ya es desde siempre, ¿no? Desde tus comienzos. Y tú sigues avanzando en ese maravilloso mundo de la comunicación, te vas a un montón de eventos, que en alguno me has dicho que coincidiste con Josema, aunque no sabéis muy bien cuál, ¿no? Porque no lo tenemos localizado todavía, ¿no? Creo que fue en Málaga. Málaga. Creo que fue en Málaga. Yo me fui desde Madrid a Málaga porque, vaya, yo creo que ambos ahí sí compartimos el tema de ser muy sociables, yo creo que la vocación igual de crear contenido, que en ese momento, cuando nosotros hacíamos contenido, era mero hobby. Sí, había muy pocas personas, era como el típico Cristiano Ronaldo, el que está cobrando dinero. Pero en ese momento la gente verdaderamente hacía el contenido por hobby. Por hobby, para divertirse y para divertir a la gente, efectivamente, ¿no? Lo hacíais con ese único objetivo, ¿no? Sí. Y empezáis a ir como a eventitos, ¿no? Pues empieza la cosa a rodar, ¿no? Tú en ese, no sé en qué momento sacas. Un cierto apunte, o sea, ahora que hemos dicho lo de Málaga, para que, o sea, es que ahora estoy recabando información de cuando nos conocíamos. Y ahí justo no nos conocíamos de mucho, sino que nos conocíamos por redes sociales. Y en ese evento fue justo que creo que coincidimos personalmente, creo, o si no de antes, o bueno, que era una o dos veces las que nos habíamos visto en persona. Y en ese evento a ti te pasó algo con un familiar. Uf, sí. Y yo te vi mala cara, ojo, sin conocerle de verdad. Y yo fui a él y le dije, ¿quieres que te lleve yo en mi coche a donde tengas que irte? Creo que era tu tío o algo de eso. Eso es verdad. Escúchame, recuerdo desbloqueado, ¿eh? Sí, es que lo acabo de recordar. Sí, es cierto. Falleció mi tía abuela, que claro, en ese momento al final tú estaba en Córdoba y estaba mi familia toda en Córdoba. Sí, porque tú eres de Córdoba, tú de Jaén y estáis en Málaga en ese momento, ¿no? Claro. Cuando sucede eso. Entonces, claro, me llama mi padre, el pobre, y me lo comunica. Justo en medio del evento, yo que estaba ahí en mi super guay, super tal, y de repente, ¡pum! Entonces, claro, fue, no sé, me pilló muy de imprevisto y me vine abajo. En plan, empecé a llorar, la gente se empezó a preocupar y me sacaron hacia afuera del evento
del Palacio de Congresos que tienen allí en Málaga. Y pues bueno, me acompañaron los staff y tal, y hubo, creo que fue Josema, efectivamente, el cual se acercó Con toda mi buena fe. sin conocerme absolutamente de nada y me dijo, oye, ¿a dónde tienes que ir? ¿Quieres que te lleve? Que le da igual que era Córdoba o más lejos. Sí. Pero fíjate que no Entonces, recordabais el evento, no recordabais. Acabáis de desbloquear este recuerdo Sí, sí, común. pero- Sí. ha sido increíble, la en verdad. directo. Gracias, la verdad, por... Pero sí recordabais, ayer hablábamos que sí que recordabais que había algo ahí que de repente como que sentisteis como que Había conexión. había una conexión fuerte, Sí, ¿no? Y fue en ese momento, ¿no? Ese momento vital en el que tú estás fatal y él de repente te echa una mano, ¿no? Ujú. Y es como, oh, espérate, que aquí hay algo, ¿no? Que nos han conectado y además esa conexión ha perdurado a lo largo de un montón Sí de que es años. verdad que luego hubo un momento en el que ya perdimos el contacto como tal, que luego lo hablaremos, y ya pues pasó lo que está pasando ahora, que eso luego lo hablamos más en detalle. ¿Vale? Entonces, la cosa evoluciona, ¿no? Vas generando una comunidad, ya vas empezando a... tenías un personaje que era muy divertido, que se llamaba El Cordobés. Andrés el Cordobés. Andrés el Cordobés. Sí. Que era un personaje, pues eso, muy de humor, muy de tips, muy andaluz, ¿no? Efectivamente. Muy de todo lo nuestro, todo lo local, que a mí me flipa, ¿no? Y ese perfil era muy divertido, ¿no? Y tenías ya una comunidad y empiezas a... Bueno, y gira la rueda, ¿no? Ujú. Y gira la rueda tanto que tú ya te empiezas a formar, ya más en marketing digital, más en redes sociales, en influencer marketing, en todo este ecosistema como más profesional, ¿no? Y empiezas a trabajar en la agencia en la que también coincidimos, ¿no? Ujú. Y ahí hago pausa, no dramática, aunque... Porque quiero verlo desde un punto de vista más optimista o más Ujú. esperanzador, ¿no? Pero ahí te pasa una serie de hechos vitales, ¿no? Tienes un tema de, bueno, pues dejas a tu pareja, ¿no? Que Ujú. llevas con ella mucho tiempo y también a la vez en el trabajo no estabas del todo como bien y de repente pasa algo que es, que vamos a ponerle nombre y apellidos y yo creo que es importante, ¿no? Que es la depresión, ¿no? Tú entras Ujú. en una depresión gorda, profunda. Efectivamente. Y notas que la cosa se tambalea mucho, Hmm. ¿no? Al final es lo que dices, a nadie en la vida nos han enseñado a gestionar nuestras emociones partiendo de la base. A nadie nos han enseñado a qué pasa si de repente viene un momento de bajón donde no sabes gestionar, donde tú tienes que dejar a una persona o se consensua incluso de dejarlo y tú sabes cuáles son las consecuencias. Yo era una persona, creo, muy aprensiva, muy miedosa y que ciertamente de alguna manera me podía sentir culpable con mucha facilidad. Te afectó. Entonces viene primero ese socavón, el cual, pues bueno, al final miras por lo mejor de ambas personas, obviamente teniendo en cuenta que las consecuencias para la otra persona pueden ser incluso más complicadas, porque cuando algo se acaba, la relación que sea, incluso después hablamos del tema laboral, que también para mí fue al contrario, y fue como un, joder, no entender la situación. Pero partiendo de eso, de que nadie entendemos el por qué las cosas se acaban, aunque muchas justificaciones o muchas explicaciones de manera sana se hayan explicado para que todo se quede lo más explicado posible, valga la redundancia, entonces eso fue el primer bache y después como al mes, más o menos, yo estando en el trabajo, que pues bueno, al final no nos engañamos, incluso yo soy muy transparente. Yo lo comenté con mi jefe en ese momento, que agradezco muchísimo. Si lo ve Nacho, creo que es Nacho una persona increíble, sinceramente, y que Sí. entendió perfectamente mi situación. Incluso me dio ese consejo suyo de, oye, Miguel, pues ahora a lo mejor que has vivido esto, céntrate un poquito más en el trabajo, porque puede ser que eso que te haga que tu proceso que estás viviendo sea lo más leve posible, ¿no? Y además tienes a tu equipo y tal que te puedes apoyar en él. Entonces yo seguí eso. Lo que pasa es que nadie preveía que en esa agencia al final pues hubiese un descuadre en cuanto a clientes y pues yo tenía un contrato en ese momento temporal, lo cual pues antes que echar a una persona que llevaba ya tiempo y demás y que incluso estaba en una capacidad mucho, no sé, en un estado anímico mejor, personal mejor, pues obviamente si hay que descartar a una persona, tiene que ser esa, ¿no? Y ahí la verdad es que yo súper agradecido porque fueron muy transparentes conmigo, cosa que aún siendo transparentes, volvemos al otro caso, mi cabeza no entendía.
Claro, entonces ahí se juntan que las patas de tu mesa, ¿no? Tienes una ruptura sentimental fuerte, que estás ya, y te echan del trabajo, o termina tu trabajo y se cae la otra pata, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí ya fue salto o caída al vacío, caída libre, ¿no? Sentiste como que todo se te movía un poco a tu alrededor, ¿no? Qué importante es que encontremos gente alrededor, personas, la familia, que sepa detectar eso, que sepa echarte una mano, un cable, profesionales también, ¿no? Que sepamos también acudir a la persona ideal que te pueda escuchar, porque tú lo pasaste mal. O sea, lo estamos suavizando, pero es verdad que es duro, es duro, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el Miguel que me habla de la depresión desde el aprendizaje, del de, bueno, ¿qué puedo sacar yo de esto, ¿no? De lo que estoy yo viviendo, ¿no? ¿Y qué sacabas tú de eso? Pues mira, hay una cosa importante que ahora sí es verdad que hablamos mucho del tema de la depresión, de las enfermedades mentales. Nunca hay que romantizarlas, eso es lo más importante. Pero hay que mirar que todo ocurre por algo. Esto que es un tópico es para mí una realidad. Porque si yo la depresión lo hubiese visto desde la parte únicamente negativa, que tiene su negatividad y sus problemas, estaría todavía en la depresión. Seguramente, 100%. Si no hubiera tenido, obviamente, el apoyo de mis padres, el apoyo de la psicología de mi psicóloga, que la quiero un montón, a Lucía. Un que saludo fue, para Lucía. obviamente, a mis amistades, bueno, a Josema en ese momento no estaba, pero sentía su aura. Su estela brillaba, ¿no? A Jakes, a Diego, a Alex, a un montón de personas. Que no me voy a poner a mencionar cada una, pero creo que para ellos han sido parte de mi proceso para que fuera lo mejor posible. Que al final no olvidemos que es un proceso personal, ¿eh? Y el que lo tiene que vivir es esa persona. Por eso muchas veces, y creo que hay que dar importancia a este proceso, donde uno no se conoce y donde no sabe cómo le pueden ayudar a otras personas, nuestro entorno normalmente peca de alguna manera por el desconocimiento, porque volvemos al principio, nunca nos han enseñado a gestionar este tipo de situaciones. Intentamos que esa persona esté cuanto antes mejor. Sí, claro, además es como, pero no estés triste, ¿no? Es como la gente te dice, no te enfades, 0 personas han funcionado, no te enfades y me dejo de enfadar, ¿no? No te pongas triste, ya no estoy triste, ¿no? No funciona así, cada uno tiene un proceso... Exacto, o la típica cosa de, bueno, no te preocupes, ya pasará. Ya pasará. O, bueno, hay cosas peores. Todo eso, la persona de verdad, la persona que lo está viviendo lo sabe. ¿Qué pasa? Que al final, digamos que es como si tienes una mochila que ya está casi a rebosar. Y las personas con esos comentarios, de manera involuntaria, voluntaria, vas dejando la piedrecita encima del este. Entonces llega un momento que el peso te echa para atrás y te caes. Ya. Y es muy difícil quitar todas las piedras. ¿Esas piedras cómo se consiguen quitar? Con ayuda psicológica. A día de hoy, lamentablemente, hay muchas personas que no se pueden pedir esta ayuda. Ojalá que lleguemos a un momento donde verdaderamente, con todas las manifestaciones que se hacen, desde Stop by Suicidios, desde la Nina Amarilla, de todas estas asociaciones que están luchando, Fundación Manantial, ojalá lleguemos al hecho de que la sanidad psicológica, sobre todo en estos momentos donde está todo un poco patas arriba, sea un derecho para todos, por igual. ¿Vale? Y de la manera profesional, donde no miren durante 5 minutos escuchando tu historia y te digan, venga, siguiente. Ya, porque además luego, fíjate, la salud mental que tan visible es ahora, todavía hay cosas como que no queremos enfrentar. Y tú pediste ayuda, de hecho, me comentabas que incluso a tu madre le dijiste, mamá, ingrésame, no estoy bien. O sea, fíjate. Ese es el momento, el peor momento, ¿no? más complicado. Yo a mi madre... hubo 2 situaciones complejas. Una de ellas fue cuando yo le dije a mi madre, yo no quiero ser así. En plan, mirándola a los ojos, llorando. Me emociona un poco porque remueve un poquito. Pero yo le dije que no quería ser así. Y yo era una persona súper cariñosa, súper empática, aprensiva con los demás. Que incluso siendo la situación compleja para mí, antes me ponía en la situación de la otra persona, pensando en cómo le podía vivirlo ella, antes que lo que me ocurriese a mí. Ya. Entonces, de alguna manera... Claro, estabas empatizando con tu madre, ¿no? En ese momento de decir, ostras, es que claro... Sí, porque al final, y hubo un momento que yo veía a mis padres tan mal, tuve 2 tentativas de suicidio que por suerte nunca llegué a realizarla, pero fueron fuertes.
Una con el coche que intenté, digamos, me iba a estrellar en una raqueta y la otra en el baño con el champú, lo típico que dices que no puedo más. De verdad, entiendo que de cara para afuera, cuando no has vivido esa situación, es complejo entenderlo. Es muy complejo. Muy complejo, sí. Pero imaginaros de alguna manera estar 24/7, 24/7, porque apenas duermes, durante 1, 2, 3 meses o el tiempo que sea, porque hay personas que en 2 días esos pensamientos son todo el rato voces negativas. Ya. Que hablándolo de la manera científica, porque hay personas que a lo mejor de esa manera no lo entienden, pero científicamente tú no empiezas a segregar ningún tipo de sustancia, oxitocina, todas estas sustancias y hormonas, no las segregas de manera natural, con lo cual tu cabeza está todo el rato pensando de una manera súper catastrófica. Súper negativa, sí. Entonces, también te dejan de, digamos, tu fuerza, no tienes fuerza para levantarte, te duele todo mucho el cuerpo, la cabeza. Entonces, imaginaros estar solo 3 días así. Pues imaginaros postergarlo hasta 3, 4, 5 meses, incluso personas que a día de hoy están viviendo esa situación día a día. Y no digo obviamente que, hoy pobrecitos, tal, obviamente sí, porque la situación que están llevando es una lucha constante día a día contra ellos mismos. Contra sí mismos, sí, sí, es así. Porque la depresión llega... Para mí la depresión es como unos warnings en tu vida. Básicamente es algo está sucediendo. Y tú, de manera personal, nunca lo has escuchado. Has dicho, bueno, yo voy en piloto automático, como vivimos a día de hoy, y ya hasta ahí algún día, si ocurre, ¿no? Que es la mentalidad que tenemos mucho de, cuando ocurra ya me pondré a ello. Pero cuando ocurre, de repente el vaso está totalmente a rebosar. Y ya no sabes cómo tapar los agujeros de la barca, ¿no? Y Como no hay digo nada. yo, ¿no? Entonces, llega un momento en el que, claro, pedir ayuda ahí es muy complicado. Ya, en plan, la pides, pero digamos que reajustar toda tu vida, tener los recursos para empezar a reconstruirte, es más complejo. Pero tú tuviste ese momento de ser muy consciente de que necesitabas esa ayuda. Hay muchas personas que igual no tienen esa cosa de decir, voy a pedir ayuda. Y entonces es cuando vienen... Qué importante también que el entorno te acompañe en eso, que estemos pendientes, que detectemos señales, que digamos, esta persona no es... Fíjate, Josema, desde la intuición notó que tú en ese momento necesitabas que te llevaran a algún sitio, ¿no? No, Sí. igual había 20 personas alrededor, pero la persona que se acercó fue para decirte, no, problema, solución, te lo voy a solucionar, ¿no? Y en ese sentido, creo que tú tuviste un entorno pendiente, otros no tienen tanta suerte como tal tuviste cual. tú, y que además fuiste muy consciente de que tenías un gran problema y que tenías que solucionarlo, porque además creo que en el ánimo, Miguel, de estar bien. O sea, tú lo que querías en realidad era, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Para estar bien, porque me siento muy mal, entonces tengo que hacer algo, ¿no? ¿Qué tengo a mi alcance para poderlo hacer, ¿no? Mamá, pues ayúdame, amigos, ayudarme, la psicóloga, Lucía, la que has nombrado antes, todos te ayudaron a salir de ahí. He querido trabajar contigo este tema o abordar contigo este tema porque me parece importantísimo que veamos esto desde un punto de vista más allá, de lo que estás contando. Antes hablábamos con Jandro del hate. Detrás de las personas que hacéis redes sociales hay personas que están viviendo sus propias luchas, que tienen sus propios problemas, que tienen familias, que tienen amigos y que pueden estar pasando un mal momento, ¿no? También, aunque tú veas esa cara amable en las redes, puede que esa persona tenga un problema. Y tú, si la estás machacando, puede que se agrave. Y puede que termine mal. Mucho peor de lo que terminó tu historia, Miguel. Porque tú has sido un tío que has buscado ayuda y la has encontrado y te estás recuperando también, ¿no? Y además eres muy consciente de que esto puede volver a pasar, que eso es una cosa que no todo el mundo es tan consciente, ¿no? De, oye, pues he tenido un problema, pero ya lo he superado, ¿no? Tú eres, además, en ese sentido, sabes que vives en una línea, ¿no? Y que esa línea a veces se rompe un hilo y hay que atarlo como sea, ¿no? Voy a decir un apunte importante porque hace 6 meses, bueno, en verano del año pasado tuve como una recaída importante y mi mayor miedo era volver a caer al punto inicial. Y yo fui ahí porque claro, yo estaba tomando antidepresivos y pues bueno, el médico general al final, el de cabecera,
tiene que ir viendo cómo va la cosa, ¿no? Entonces, claro, yo les comenté, mira, yo me encuentro mejor, pero he tenido un bajón y tal. Y me dijo una cosa que sí es muy cierta, que dice, una persona que ha vivido una depresión o un problema como el que tú has tenido, el mayor miedo que tiene siempre cuando viene un pequeño bajón es que vuelvas otra vez al punto inicial. A la caída. Entonces, es un miedo que no significa esto de atormentarlo, dramatizarlo, de que la gente piense que voy a vivir toda mi vida con esto. Obviamente, la persona que vive con depresión o ansiedad, muchas veces, en sus mayores partes, o como se diga, va a tener que aprender a vivir con la ansiedad. Convivir con eso, ¿no? O con cualquier enfermedad. Entonces, lo suyo es, vale, me reconozco una cosa que nos cuesta tanto a conocernos, todas preguntarnos, decías tú. Pregúntate qué tal estás tú. Que es un poco raro, ¿no? Pero pregúntate tú. Eso es. Igual que preguntas al de al lado, ¿cómo estás? Pregúntate tú, oye, ¿cómo estás? Y después, otra cosa muy importante con el tema de que lo has comentado, lo del hate. Parece ser que a día de hoy, no, es que como es esta, como es Lola Lolita, como es tal, no, es que han decidido ser famosos. Es que como tienen toda la fama, entonces eso te da justificación para insultarla, denigrarla, y ya no el hecho de que no son, de verdad, no son insultos de tonta, fea, no, que eso también, obviamente, al final, si recibes 100... campañas de acoso fuertes... Ya te lo crees. Sí, y lamentablemente tal. Es que estamos llegando de que hay un acoso más allá. Es decir, que hay personas que se dedican su 100% casi del día a insultar y a intentar hacer que la persona a la que están viendo que ha cumplido sus objetivos esté donde están ellos. En vez de coger y enfocarse y decir, vale, ¿qué problema tengo yo que estoy dedicando mi 24/7 del día a coger e insultar únicamente a otras personas para que estén en una situación compleja? Porque ahí yo creo que tienen que partir de esa base. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para mejorar? Y después otra cosa importante, muy importante para la gente que está en el entorno, que está en el momento donde está pensando y decir, no sé si doy el paso a pedir ayuda, es que mis padres no me van a entender, es que mis amigos me van a ver raro. De verdad, la persona que verdaderamente esté en tu entorno y no le parezca bien que vayas a ayudarte a ti mismo, déjame decirte que es una persona que tiene miedo a enfrentarse él a sus miedos. Y que de alguna manera, estuvimos ayer en una formación importante, nos decían, es que esa persona va a intentar hacer que tú nunca cumplas tus sueños, tus objetivos, o en este caso, el ayudarte a ti mismo. Entonces, si ya has tenido esa mínima duda de decir, creo que lo necesito, creo que es el momento, porque cuesta, obviamente, da el paso. No escuches a esas personas, porque esas personas tendrán su vida, su perspectiva, su forma de ver las cosas, pero date cuenta que estás eligiendo para ti. Y si te lo puedes, si puedes elegir esa parte y te lo puedes, pues, de alguna manera llevar a cabo, porque económicamente hemos dicho que no es fácil de acceder a día de hoy a una ayuda psicológica, tómala, ¿vale? Porque no vas a cambiar a tu entorno. Y es una de las cosas que a mí me ha costado mucho. No vas a cambiar a tu entorno de esto. No. Y mis padres, por ejemplo, pues a lo mejor tenían más esa vista tradicional cuando yo viví esto. Y mis padres decidieron, cuando me vieron obviamente en un momento que no era Miguel, que Miguel de ser extrovertido, cariñoso, que le gusta hacer reír a la gente, a estar totalmente apático, súper negativo, ahí dijeron mis padres, ostras, aquí pasa algo. Sí, aquí pasa algo gordo, hay que hacer algo. Entonces ahí fueron mis padres cuando también incluso ellos decidieron romper a lo mejor con las estigmas que tenían, que lo entiendo perfectamente porque vienen de otra época, tienen otra, yo que sé, han vivido otra situación. Bueno, la salud mental hasta hace poco no se hablaba prácticamente de ella, ¿no? Y prácticamente cuando tú decías que ibas al psicólogo o al psiquiatra es que estabas loco, ¿no? Esa terminología que a mí yo me he apoderado de ella para la loca de lo local, porque reivindico también estar un poco loco en este mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, perdona que te voy a cortar. Mis padres decidieron dar el paso a ir a mi psicóloga y a escuchar de qué manera podemos ayudar a Miguel. Porque nadie, como he dicho, nadie sabemos cómo gestionar, ni cómo ayudar al que tenemos enfrente, por muy bien que creamos que lo sabemos, ni esa misma persona cómo ayudarse a él mismo. Entonces, una de las cosas que más he aprendido con el proyecto, que seguramente vamos a hablar rápidamente de ello, y con lo mío personal, es aprender a escuchar. A escucha activa, no el tema de escuchar de oye, Josema, ¿qué tal estás? Bien, tal, no sé cuál. Pues hoy he tenido un mal día. Pues yo si te cuento mi día, rápidamente, en vez de coger y escuchar de verdad a esa persona, preguntarle, ¿y cómo te has sentido en esa situación? ¿Y cómo estás tú ahora? ¿Y qué crees que puedes hacer para mejorarlo?
Sí, tenemos ahí como una barrera, ¿no? Todavía de Del yo, de estar todo el sí. rato diciendo yo y yo y yo y mi situación deja Sí, hablar pues a otra eso otro persona. este está peor. No, hombre, a ver, escucha a ver que igual no es estar mejor. Esto no es una competición, ¿no? A ver quién Eso está mejor o peor, ¿no? Voy a recuperar lo que acabas de decir del proyecto para retomar esto, porque me parece una maravilla lo que hiciste con todo lo que estabas sintiendo Ujú. y pensando. Y cómo reconstruiste eso en un @ soy Miguel Aguilera, ¿no? Que es un perfil en el que tú, de una manera bueno, no, casi no, iba a decir casi cámara oculta, no, sin el casi, ¿no? Que es Sí, sin el casi. una cámara oculta, ¿no? Te vas a dar paseos, a veces por el Retiro, a veces por otros sitios de Madrid, y yo he visto que haces varias cosas, ¿vale? Pero la gente que nos esté viendo y no le conozca, @ soy Miguel Aguilera, para ver las cosas fantásticas que hace este chico, desde dejar notas a una persona que está pues leyendo o en sí misma otra cosa, ¿no? Les dejas notas, cambias abrazos, ¿no? Por experiencias, y recuperas todo ese universo de la escucha activa, ¿no? Que te parecía tan importante, ¿no? Y de que tengan una persona que como que de repente, ¿no? Está ahí y les deja como una inspiración o un momento diferente de su día, ¿no? Ujú. Un punto de reflexión, ¿no? Sí. De lo que estamos haciendo, y que además te ha dado muchas alegrías, porque a pesar de lo que piense la gente, o mucha gente, el muy buen contenido, bien producido y con una emocionalidad alta y que te transmite valores, funciona muy bien, porque nos toca. A mí me encanta ese tipo de contenido, no me escondo. Y el tuyo, cuéntanos, ¿cómo de repente surge esa idea y cómo de repente decides hacer eso? Pues al final, como decíamos, llevamos 14 años creando contenido de humor y entretenimiento, me pasa eso y claro, yo tengo un parón importante donde digo, no tiene sentido que yo haga reír a la gente cuando es que no puedo ni levantarme de la cama. Entonces yo soy una persona que consumo mucho contenido emocional. No tanto de autoayuda, que también, sino un poco emocional. Me gusta ponerme delante de la tele y ponerme a llorar. La verdad, no sé. Me gusta ver buenos Soy de esas gestos. personas. Sí, pero en lo bueno, es decir, me gusta ver personas que intentan hacer algo en su vida para ayudar a otras. La verdad, me emociona. ¿Por qué? Porque, y aquí es, si tuviera que decir mi objetivo dentro de mi proyecto, es volver a creer en las personas. Y creo que de alguna manera lo conseguí, porque yo en ese momento que estaba, yo, por mucho que no puedas ver, porque tu entorno no lo ves, no ves la ayuda, es como que estás en ese piloto automático y no eres capaz de ver a quién tienes a tu alrededor. Yo dije, ¿habrá personas buenas que puedan escucharme sin juzgarme un minuto, que tengan esa confianza, aunque no me conozcan y sea complejo a día de hoy tenerla con un desconocido? Y ahí nació mi proyecto, que aún todavía estando en el proceso de salir de ese momento complejo, dije, voy a hacer un primer formato que, escúchame, agradezco a una persona súper importante, que es Jakes, mi mejor amigo, que fue esa persona la que me dijo, Miguel, hoy, aún estando, porque claro, yo le iba a ayudar a grabar sus cámaras ocultas, y yo le decía, oye, Jakes, ¿por qué no coges y graba este contenido para ti? Joder, porque me encantaría verlo. ¿Sabes? Como consumidor, como me yo quiero encantaría verlo, ¿no? Yo quiero verlo, ¿no? Y me dice, Miguel, vamos Hazlo a hacer una tú. cosa. Tú eres la persona perfecta con la sensibilidad que tienes para, oye, probar a ver qué pasa. Y desde ese momento, ese primer día, de manera inesperada, dijimos, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un formato que es historia anónima. Donde yo, como actor de alguna manera, aunque con mucha vivencia que en esa historia van a aparecer y que las voy a comentar de una manera lo más realista posible, voy a contar a unas personas de la calle un problema actual. Por ejemplo, en el primer vídeo yo me acercaba a unas personas y digo, oye, vengo de fuera, ¿vale? Una situación que actualmente vive mucha gente, que tiene que irse desde su casa a Madrid, pues a estudiar, a trabajar, a lo que sea, por la situación que sea, y me encuentro solo. Además, que obviamente esto no es verdad, me refiero en cuanto a en cuanto a mi historia. Pero, oye, tengo problemas con mis padres, tengo problemas además con el trabajo y me siento solo, que es uno de los mayores problemas, la soledad no deseada actualmente. Entonces, todo esto al final lo contaba por eso, por evidenciar de alguna manera, evidenciarme a mí, porque era uno de los que también, pues en ese momento no crees que haya personas buenas.
y para demostrarme de alguna manera de que hay personas que verdaderamente, aunque no ¿Y conozcan qué de nada, pasó ahí? Cuéntalo. fue que me senté ante una pareja, 2 chicos jóvenes, y le empecé a decir, oye chicos, primero era como romper el hielo, que es, oye, ¿dónde está tal no sé cuál? Y decir, oye, perdona, ¿os puedo comentar algo? Y ahí me sentaba con ellos y les decía mi problema, el problema que tenía. Y ellos me escucharon. En ningún momento dijeron, pues tal, no sé cuál. Pues no. Me entendían, me escuchaban y me decían, joder, lo siento, tal. Y ya al final ellos dijeron, oye, pues mira, si te puedo dar un consejo, tal. Y me empezaban a hablar. Y en ese momento, de verdad, fue como súper inspirador de decir, ostras, tío, que todavía hay gente buena, que ellos no sabían que le estaba grabando, es decir, que no son actores. Claro. Entonces, en ese momento dije, creo que este proyecto va a tener sentido. Que es una de las cosas que mucha gente que te sigue y que tal intuye, pero aquí lo confirmamos. O sea, las cámaras de Miguel no están preparadas. Ninguna cámara oculta. ¿Por qué? Porque al final yo el proyecto social de manera egoísta no lo utilizaba al principio para que tenga viralidad, para que se vea, sino una prueba mía misma de evidenciar que había gente buena y que merecía la pena seguir más allá. Entonces, fuiste como evolucionando hacia pues lo que estaba yo contando antes de dejar notas, dejar cartas, cambiar abrazos. Me encanta el Miguel que recupera el humor de nuevo y dice, y se Los acerca a una chistes. persona y le cuenta un chiste malísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice ya, y la otra persona le cuenta otro más malo todavía, ¿no? Sí, sí. Y encima retas a los que te están viendo a contar otro más malo todavía. Yo ya algunos te he contado también Lo he en, visto. en redes, ¿no? Creo que has tenido una evolución, Miguel, en ese proyecto, que cada vez te veo como más cercano a lo que eras, pero sin perder lo que has aprendido. Y eso, para mí, me parece lo mejor, ¿no? Tomar esa determinación de, oye, todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy sintiendo, lo están sintiendo otros, vamos a ver qué puedo hacer con esto, ¿no? ¿Qué Sí, al puedo hacer final, con esto? ser red de apoyo. Y otra cosa muy importante, que justo lo hablábamos ayer Josema y yo, es el tema de cuando tú ayudas a otra persona, primero te tienes que ayudar a ti mismo. No vale estar todo el rato escuchando a los demás, ayudando a los demás y dejándote. Por eso yo tengo un tatuaje que es una personita que está regando su propia maceta. ¿Por qué? Y eso es una cosa que yo me tatué, o sea, tras salir del socavón ese, bueno, de la depresión un poco más compleja, para no olvidarme nunca de que antes, en plan, ayudar a los demás está bien, pero nunca olvidarme más de regar mi propia flor. ¿Y dónde lo tienes? Aquí, puesto. Aquí lo tengo. No sé. Ahí lo pillas, Así que ¿no? ahí está. Ahí lo pillas, ¿no? Y la verdad es que cada día, siempre que me olvido de ello, me lo miro y digo, Miguel, vale, en plan, está muy bien ayudar, creo que es vocativo, quieres ser aporte para otras personas, pero ¿qué tal estás tú? Efectivamente, hay que preguntarse todos los días qué tal estás, ¿no? A ti mismo, ¿no? Y a mí ese proyecto de Miguel, de repente, te sirve para abordar tu parte más de social, más ayudar a fundaciones, asociaciones, están con protectoras de animales, ¿no? Con ONGs, con Stop by Suicidios, has ayudado, han colaborado contigo muchas asociaciones y en el ámbito social, pero también algunas marcas se han acercado también a este proyecto, ¿no? O sea, quiere decir que al final el contenido yo ese contenido que tú decías, fíjate, tú ayer decías, a mí me gusta, y lo acabas de decir, me gusta el contenido emocional. Y yo ese contenido en Soloca lo llamo KD Content. KD Content. Y te digo por qué, porque la K es como una letra como resistente, que la han intentado expulsar del abecedario un par de veces los señores de la RAE y han dicho, es que no. No la toques. Aquí No la toques, no la toques, que vale para hablar del karma y para hablar de sitios como Vallecas, Euskadi, o sea, es importante como letra, ¿no? Y el contenido con K es el contenido que cambia cosas, que es el que hacéis vosotros. Que es que yo cuando os veo, el contenido con K, el content con K es el que cambia mindset a mejor. Para el bien, como digo yo, contenido siempre para el bien, nunca para el mal. Porque el contenido es poderosísimo y vosotros lo habéis sabido hacer y sois muy conscientes los dos de que lo que hacéis puede cambiar las cosas. Y eso no todo el mundo es consciente cuando lo hace. Y en común los dos tenéis ese contenido de yo sé que si lo hago hacia un lado voy a poder cambiar un poquito
las cosas que no están tan bien, ¿no? Tú desde el humor, Josema, él desde un punto de vista como más social, y las marcas que se te acercan porque ese contenido es tu contenido. Ninguna marca te ha dicho, cámbialo. No, por ahora no. Además, si había un mínimo indicio de que una marca te dijese tienes que hacerlo de tal manera, yo le decía que no. Porque al final creo que el proyecto mío, aunque lo llevo yo, aunque lo ejecuto yo y con ayuda de los cámaras, de las personas que también me ayudan en ciertos momentos, es un proyecto de todos. Es decir, mi proyecto no tiene, salvo algunos vídeos que yo hablo y me rompo y cuento lo que siento y por ser red de apoyo para otras personas, al final son las historias de las personas que te ceden y rompen con su privacidad para ser también red de apoyo para otras personas. Entonces, yo no me puedo vender el proyecto a decir la primera marca está por tener dinero. Sobre todo porque al final ese dinero que normalmente suelo generar, la mayoría, con eso lo invierto en tiempo o en dinero para ayudar, por ejemplo, que soy embajador de la protectora animal de ACUN en Campo Real. Soy patrono de la Fundación Vivo Fácil, que ayuda a las personas con discapacidad y a las personas que están en una soledad no deseada. Adopta a un abuelo también, intento ayudarles en lo máximo posible. Fundación Manantial. Todas estas fundaciones a las cuales quiero lanzar un mensaje muy importante, que es, si alguna vez no habéis tenido la oportunidad por el momento, nunca habéis tenido el pensamiento de ir un día de vuestra vida a una fundación que os llame la atención. Pues yo qué sé, me llama la atención, me emociona poder ayudar a las personas mayores que nos han dejado tanto legado. Me gustan Adopta a un abuelo es una pedazo de Es increíble, iniciativa, es increíble. Las personas que hay allí son increíbles. Y los abuelos, mucho más. No te voy a contar. Así que... Los abuelos y Jandro y yo tenemos ahí una cosa también que ya os contaremos también. Porque tenemos ahí una cosa con los mayores y que me gustaría hacer algo también para aportar valor ahí, ¿no? Desde su conocimiento y desde el mío, ¿no? Qué bonito lo que estás contando, la verdad, Miguel. Y eso, perdona, que lo que quería decir, que si nunca que se ha pasado por la cabeza ir un día, probar un día a escuchar y a ver cómo podéis ayudar. No hay cosa que obviamente contradice a lo que he dicho antes, ¿no? Pero no hay mejor cosa que poder ver que ayudas a una persona, que le das, aunque sea un pequeño granito de arena para ese día, estar mejor. De verdad, no hay mejor cosa. Probarlo y después me decís. Pero claro, luego es verdad que eso te da a ti también. Cuando tú ayudas, de alguna manera te sientes tú muy recompensado. Hemos traído a Josema y Josema prácticamente no. Pero sí que voy a unir porque me hace mucha gracia. Efectivamente hemos contado, os conocéis en ese evento, perdéis un poco el contacto, pero bueno, hace como 8 años de repente, ¿no? Josema se viene aquí a Madrid a vivir desde Jaén, ¿no? Sí, a ver, llevo poquito, llevo aquí en Madrid 1 año aproximadamente. Y ahí fue cuando empezamos con la agencia, que voy a contar un dato bastante curioso, que siempre lo decimos, y es que no es casualidad, es causalidad. Sí. Que, claro, yo conocí a Miguel, pero lo conocía de redes sociales, como habíamos dicho, y yo no sabía dónde vivía, no tenía ni idea. Y claro, yo la típica cosa de buscar piso en Madrid. O sea, de señor que viene de fuera, ¿no? Claro, y que estoy buscando piso, ¿no? Todo el día en Idealista, me conocía todos los sitios de Madrid, o sea, un experto. Total, después de muchos meses de buscar piso, encontramos un piso al que iba a venir yo directamente a verlo. Lo veo, no sé qué, conseguimos el piso, después de mucho quebradero de cabeza con el señor del piso, porque era muy complicado que 3 personas jóvenes, autónomas, entraran a un piso y te dieran como problema de vivienda y además creadores de contenido. ¿Tú cómo le explicas eso, no? Muy complicado, pero al final lo conseguimos. Total, yo le digo a Miguel, porque sabía que era de Madrid, le digo, me he mudado a Madrid. Que Madrid es gigante. Claro, Madrid es gigante. ¿Qué dices? No sé qué. Le envío la ubicación y me dice, estamos a 5 minutos andando. Bueno, Miguel dice que actualizó el Google Maps porque decía, está 5 minutos andando y se me ha roto, ¿no? Sí. Se me ha roto esto. Pero porque normalmente todas las personas, amigos míos que... Mi pueblo al final es Córdoba, Priego de Córdoba, que ole Priego de Córdoba. Normalmente toda la gente que viene de fuera quiere vivir la experiencia Madrid al completo, que es irte al centro. Al centro, ¿no? O lo más central posible. Incluso Pacífico, Vallecas, pues toda esa zona, Chamartín, pues viven ahí por estar cerca. Y claro, yo lo que me esperaba era que se fuese a esa zona. Y de repente cuando me envió eso, pues obviamente dije, esto está mal. Actualizando, ¿no? Actualicé hasta que llegué a enviarle una captura y le dije, oye,
Josema, ¿este es el sitio donde tú te vas a vivir? Que sí, que sí. Y me dice que sí. Digo, tío, que estamos a 5 minutos andando. Porque además habéis mantenido desde los últimos 8 años, ¿no? Esta relación, un poco pues, vía redes, vía Claro. no sé qué, vía Pero muy WhatsApp, distanciado. A pero... distancia, yo en veía plan- sus vídeos, él veía los míos. No teníamos contacto apenas. Fueron ciertas situaciones a través de amigos que teníamos en común, que bueno, que te ves allí, pero que disfrutas mucho, es la verdadera amistad. Es decir, con esas personas con las que, aunque pasen 3, 4, 5, 6 años y te vuelves a ver, Y es igual Y que es- la y anterior. es Como si no igual. hubiera pasado el tiempo. creo que esas personas son las que verdaderamente merecen la pena mantener en tu Esas vida. conexiones, sí. Sí, sí, sí. Qué importante las conexiones de la cercanía, ¿eh? De sentir cerca a una persona que esté Justo. en otro lado del mapa, ¿no? El destino, ¿eh? Destino, Y- ¿eh? el Que el destino se ha unido, ¿eh? Porque justo viniendo para acá, o sea, de Jaén a Madrid, porque yo hice el viaje a propósito para ver el piso, íbamos a ver 3 pisos y 2 de ellos nos cancelaron por el camino. Y el que nos quedamos era el único que... O sea, fuimos a una bala al final. En Y al verdad final no te lo fue el dije nunca, pero es que yo llamé a los dos y dije, Cancélale, cancela aquí que cancela, esto no. cancela. Cancélale. piso. Pero sí, sí. Y entonces te mudas a Madrid, vienes desde Jaén, te mudas a Madrid. Josema hace un contenido, yo soy Josema, Arroba yo ¿no? soy Josema. Hace un contenido divertidísimo. Porque tú lo que de verdad quieres es cambiar las cosas a través del entretenimiento más puro, Entretenimiento, ¿no? humor, sí, un poquito así de quebraderos de cabeza que le estoy metiendo ahora un poco más Sí, sí, ya. adivinanzas, así, chistes, cosas así. Y todo muy family friendly, la verdad. O sea, como Y tú has también dicho, llevas un montón de años, además. 14 también, años, o los sea, mismos yo 14 años, ¿no? Que también empiezas muy jovencito, ¿no? En Empecé este con mundo 14, de... 15 años, retomando un poco lo que habéis dicho. Al final, mis padres me veían como un bicho raro también. Claro, Es verdad. Claro, es que hace 14 años. esto Hace no- 14 años todo el mundo tenía a su amigo fuera, tenía, o sea, no es como ahora que estás más encerrado en casa, o sea, era solo hacer planes fuera de casa y quedar con amigos y tal, y yo no, yo tenía mi grupo de amigos a través de la Play. Y también era el raro en el colegio por eso mismo, porque yo pasaba más tiempo con mis amigos de Play porque tenían más intereses y más cosas en común conmigo que los propios amigos del colegio. Entonces, ahí sí que es verdad, yo nunca me vi yo mismo como un bicho raro, pero que sí que las personas exteriores a mí sí me veían como un bicho raro. O sea, Eras el raro. era el raro, El raro, el rarito. justo. ¿No? Pero bueno, al final Pero yo bueno, el estaba- rarito también, ¿no? Yo creo que también tiene un punto de ser tiene una personalidad, ¿no? Sí. Diferente. Pero también entiendo que también en el contexto de Jaén, hace 14 años, serías de los pocos o Claro, el mis único, amigos ¿no? que iban hacía por esto, ahí, ¿no? lo típico, pues, de fiesta, beber, no sé qué, no sé cuánto. Y tú has tenido mucho hate. Yo el hate es una cosa que he tenido, obviamente, porque al final cuando tienes unas cantidades altas de visualizaciones y de seguidores y tal, por estadística siempre hay hate. Pero yo siempre me lo he tomado bien. O sea, yo nunca le he hecho caso al hate, ¿sabes? O sea, nunca he tenido como una personalidad también bastante fuerte como para poder afrontarlo, de decir, es que yo no soy así. A ni- mí, please, ¿no? Claro, yo no he querido transmitir eso en el vídeo. Si lo has visto así, pues perfecto. Y yo muchas veces lo que hago es pasar de los comentarios, incluso. Pero que luego borrarlo. sacan como mucha punta, ¿no? Algo que igual no Claro. has dicho con esa intencionalidad, ¿no? De repente es como... "Ah, es como... ¿Pero No, por no tiene qué? sentido. Entonces yo nunca le he echado cuenta al hate. No- Y hace mucho reto matemático. Y a mí me rompe la cabeza eso, te lo he dicho antes. Digo, madre mía, de verdad, no me hagas 40 menos 30 menos 40. Madre mía, Yo- chico, que yo soy de letras. Además te tenía preparado uno, lánzalo. ¿Cuál? ¿Te imaginas? Por Dios, no me hagáis eso, no me hagáis eso, por favor. Y tu trayectoria siempre ha sido de humor. Además, has ido como matizando un poco, ¿no? Pero siempre, ¿no? Dentro de mi carrera como creador de contenido siempre he ido como cambiando un poquito. Desde entrevistas en la calle, desde, yo qué sé, antes tenía un personaje como Miguel Andrés el Cordobés, yo tenía un personaje que era el Luis. El Luis. El Luis, que era un personaje típico con el filtro este de Sid, que te pone el ojo aquí, y hacía como de niño chico, de hermano pequeño de Josema. Entonces, es como que mucha gente también se sentía identificada porque hacía muchas cosas de día a día, ¿sabes? O enfocado a los videojuegos. Y la verdad que era gracioso el Luis. Hay mucha gente que todavía me dice... ¿Por qué no ¿Dónde está Luis? ¿Habéis pensado alguna vez en recuperar a Córdoba, a Luis en un vídeo? Yo no. ¿Juntos? Yo creo que... ¿O ya los habéis enterrado a los sí, dos? son etapas pasadas al final. No...
yo creo que al final, alguna vez se nos viene a la cabeza esa nostalgia. Sí. Pero no sé si alguna vez te ha pasado a ti de algún juego, alguna película que recuerdas con mucha emoción en un momento Sí. concreto de tu vida. Sí, y luego de qué a- mala es. De de volverla a ver Sí, y sí. de repente decir, Uf. joder, todo ese recuerdo, esa nostalgia se va No, al garete. pero me ha pasado al revés, fíjate, yo hace ¿No? poco vi con mi hija que tiene 10 años Ujú. y que es fan vuestra, muy fan, vi E.T. Ajá. y a ella le fascinó E.T. De hecho, están acostumbrándose los críos, y esto lo vivís vosotros de primera mano, ¿no? Contenidos muy, muy cortos, ¿no? Muy cortaditos, muy Sí. picaditos, muy rápidos, que no dure más de un minuto. Dopamina. Cortoplacista y todo. Y yo no daba un duro, la verdad, por ella, pobrecita mía, pero digo, ¿quieres ver ET? Sí. Y le entró sueño, y a las 10 y algo, cuando le quedaba como 20 minutos a la película, me voy a acostar, mamá. Y ya dije, Bueno, que ahí ET lo tiene todo, porque es la película que es de nostalgia y ahí a llorar como loco. claro, te pues digo, al día ¿eh? siguiente vino y me dijo, ¿la terminamos de ver? Oh, Ojo. Y la terminamos de ver ese día. Y le encantó. Ahora estoy ahí, a ver, estamos ya en esa etapa de Gremlins también, ¿no? Sí, Es, bueno. es que los Gremlins, los Goonies, es que claro, Buah, los Goonies. Qué una, película. una que es muy guay para ver con niños es La Princesa Prometida. ahí sí me lo he visto yo. Tienes Otra que de verla. llorar, ¿no la habéis visto? No, yo no lo he visto. brutal. Estáis vacíos por dentro. Pero claro, hay momentos que están como un poco mal hechos, ¿no? Pues claro, esa época, te Claro. imagínate, ¿no? Estamos hablando de los 90, ¿no? Pero incluso estando mal hecha, te genera como muy buena... A ti que te gusta este tipo de contenido, Emocional. te va a gustar mucho La Princesa Prometida. Si me Te la permites hacer un recomiendo. apunte sobre lo que estabas diciendo de que se consume contenido muy rápido, tal y cual, fíjate que yo no estoy... Sí que hay un consumo muy rápido, pero por ejemplo, lo que está pasando con los podcasts, que la gente consume podcasts de 1 hora, de 2 horas, vosotros supongo os pasará. Ayer me habéis comentado que fuisteis a una charla intensiva de 10 horas y al final es verdad que sois la generación que también que se consume todo muy rápido, pero en cambio también hay una parte y yo soy de los que, lo que decías antes con lo de confiar en la gente. Yo confío en que dentro de un tiempo, cuando un chaval joven que está acostumbrado a escuchar música random y todo eso, de repente se ponga si le gusta la música y tiene cierta sensibilidad, se ponga el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que es un disco conceptual, que tienes que escucharlo de principio a final para entenderlo, eso, para esa generación que ahora estáis consumiendo todo muy rápido, y cuando escuchéis algo que tiene un sentido y un contexto y es conceptual, eso os va a volar la cabeza, porque no estáis acostumbrado a ello. A nosotros yo quiero confiar en eso. A nosotros nos pasó, en nuestra generación, y te acordarás, Esther, que cuando salió el primer iPod, que podías meter 30.000 canciones dentro del iPod, nos volvimos locos a bajarnos la discografía entera de Julio Iglesias cuando no la escuchábamos nunca. Entonces, para nosotros fue la novedad el poder escuchar cosas random y como muy rápidas. Ahora, creo que dentro de un tiempo la novedad será el escuchar obras largas o el ver cosas conceptuales porque no estéis acostumbrados a ello, ¿no? Y creo que cada vez más también, de hecho, fíjate que las plataformas cada vez amplían más el tiempo de los reels, cada vez puedes subir cosas mucho más largas que antes no pasaba. Yo creo que hay una tendencia que dentro de unos años, si no has escuchado, por ejemplo, de Pink Floyd el Dark Side of the Moon, en vinilo te lo pones, lo abres, lo escuchas y es una experiencia o no sé, religiosa. Claro, Una experiencia claro, o religiosa. Tommy de Who, o cosas que son, no sé, lo dejo al aire. Yo estoy reflexionando al aire, no lanzo preguntas, yo reflexiono al aire. sin más. Yo coincido con él, ¿eh? Está muy reflexivo. Con YouTube está pasando algo también parecido. O sea, ahora que ha dicho lo de los podcasts, aparte de los podcasts, hay muchos influencers y creadores de contenido que pasaron de hacer contenido de 8 o 10 minutos y ahora lo están haciendo de 40 e incluso 1 hora. Pero que no son podcasts, son blogs. Lo que pasa es que lo están trayendo a que el espectador esté más tiempo. Y está sirviendo. Hay una ola que está de nuevo en alza y están pasando el contenido largo en vez de contenido corto. Sí, ahora hay como, yo creo que hay una tendencia como a tener como tus momentos de calidad Justo. de contenido, ¿eh? Ojo porque las redes sí que es verdad que te dan como esa rapidez, ¿no? Pero luego necesitas también tener tu momento de tu audiolibro, de tu ficción sonora, de tu
podcast largo. Claro, ¿no? a eso quería llegar. Ficciones sonoras también que te obligan a. O sea, te hacen estar enganchado durante mucho tiempo. Sí. Yo soy muy fan, y en España no se trabaja mucho, pero las series en vertical, yo soy muy fan del formato vertical. Las series, yo hice una serie para Samsung en TikTok, tal. Y esas series, de hecho, vosotros sois carnes de cañón para hacer una serie, un contenido, claro, una serie de ficción guionizada y tal, o no, pero que sea por capítulos que tú puedes después emitir desde TikTok o desde Instagram o desde donde quieras, pero una serie, o incluso ¿por qué no? Hay Es que- una que- es hay que- una coreana. Ah, son brutal, sí. Son brutales, se llaman drama reels. Pero son Claro. series... Son series de Sí. 3 minutos cada capítulo y Sí. son series que empiezan, terminan de una trama. Sí, sí, Tú sí. puedes ver seriada, tú puedes irte al capítulo anterior, al posterior, o sea, se consumen en formato serie, siendo verticales, pero están, luego lo Claro, buscáis. había uno también aquí en España que se llamaban Amigas, o se llamaban de las chicas o algo así, que también hablaban de problemas de mujeres, de jóvenes, tal, Sí. y era muy divertido, chulo el ¿no? formato, Entonces, claro, al porque final pasan eso, cosas. eso te va llevando una cosa a otra, y es que vosotros, yo he estado viendo también vuestros perfiles, es que sois carnes de hacer contenido más largo y más, o sea, unas series. Vosotros podéis hacer perfectamente una serie, o sea, vamos a hablar con Netflix, venga, Venga. Esther, hay que hablar con Netflix, ¿eh? Señores, @Netflix. Si Tenemos está aquí... mirándolo, Netflix, por Sí, favor. por favor. Estábamos con Josema porque hay un momento también cuando ya os juntáis que a vosotros hay una cosa que no sé si se habrá dado cuenta la gente que nos está viendo, que es hablar, que os gusta. Sí. Como No has sé visto, si- a Miguel más que a mí. A A verdad. Miguel la le verdad es gusta que- mucho. A ti yo creo que también te gusta, pero Miguel te deja tus espacios, Sí, ¿sabes? justo. Y teníais, cuando ya te vienes para Madrid, ¿no? Tenéis muchas conversaciones como muy profundas, ¿no? Profunda. Empecéis a tener como que os dais cuenta que estáis en un punto vital muy parecido, ¿no? En el Sí. sentido de que queréis hacer algo. Estábamos los dos con las mismas necesidades. O sea, yo me vine de Jaén a Madrid porque veía que en Jaén mi futuro empresarial profesional se estancaría. O sea, yo en Jaén estaba muy a gusto. Yo siempre lo digo. Yo estaba muy a gusto en Jaén, con mis cositas, y no me hacía falta más nada. Voy a hacer un inciso. Sabes que Soloca, una de las cosas que promulga y la que creo yo Ujú. profundamente como jefa Soloca es en el beneficiar ecosistemas creativos abiertos en los lugares de origen, fuera de esta gentrificación, de esta masificación. Luego retomas, Josema, sí, no sí, se te sí. olvida dónde estabas, que yo a veces No te preocupes. entro en modo turramut mítica, ¿no? Como es el meme ese, turra mítica. Sí, pero es que yo creo que cuando tú amas un sitio y estás a gusto, acabas de decir, Sí. estaba muy a gusto en Jaén, pero ves que ahí no hay futuro porque no hay nadie que esté beneficiando ese futuro, Claro. te tienes que venir a Madrid o a Barcelona o a una gran ciudad, ¿no? En este caso tú te viniste a Madrid a prosperar, ¿no? Como dicen, Justo. ¿no? Con la maleta llena de ilusiones, ¿no? Y tú venías ya con un fondo, porque venías ya con el Claro. fondo de maleta lleno, ¿no? De cosas que ya habías estado haciendo y ya eras como reconocido. Pero ¿cuántos creadores vienen a Madrid pensando que el futuro está aquí y lo que hay es una competencia? Hay una competencia grande. brutal. Es más, yo siempre digo que uno de mis sueñitos, a corto, largo, no sé, como medio largo plazo, ponle, es hacer una heladería o una galletería o algo así por el estilo en Jaén. Claro. O sea, en Madrid no, empezar en Jaén. Sí, sí. Que al final, Es que, claro, es que cuando amamos nuestros lugares no nos queremos ir y queremos que esos lugares sean felices y haya muchas cosas y que estén llenos de Justo. cosas. justo, pero me vi con la necesidad de volar. Y lo había intentado en varias ocasiones, pero por circunstancias de la vida no se dieron. Y otro amigo, que es el que está viviendo con nosotros, me calentó, por así decirlo un poco. Y dije, mira, Venga, es el va, momento. Momento, ¿no? Es el momento. Y aquí estoy. Y, La y verdad con que muy dolorcito, contento. porque te irías con dolorcito. Buah, qué lloraera me pegué cuando dejé a mis padres en el coche. Una lloraera que yo Buena. no me lo imaginaba, ¿eh? Yo era la típica persona así fuerte, seria. Bueno, no seria, sino que no expresaba mis emociones. Y sí que hace un año o dos estoy más suertecito. La verdad, si Mm. tengo que llorar, lloro. Si tengo que decir cualquier cosa. Pero la también te digo. habrá ayudado. Le voy Sí, enseñando, le voy te va enseñando. enseñando a Poco a llorar poco. Miguel un Sí, poco, sí, sí. ¿no? Y haciendo un inciso a lo que había hablado de la depresión y la ansiedad, yo no lo he dicho mucho, pero yo también creo que he pasado por depresión y ansiedad y no lo sabía. Y no lo sabía, pero es por eso, por lo que habéis estado hablando, porque no se educa
a cómo detectar eso, a cómo poder salir de ello. Yo no sabía, pero yo muchas veces lo he pensado. Claro, Pero yo he estado mal y no he sido consciente ni que estaba mal. O sea, Claro. estaba mal, pero no sabía lo que tenía, ¿no? No le he puesto una etiqueta a lo que tenía, ¿no? Y he Justo. salido como he podido, ¿no? Con las herramientas con las que contás, ¿no? Hay gente que tiene herramientas suficientes como para salir. Hay mucha gente, Pero es más que gente jodido, que no la tiene, ¿no? es jodido porque es que si no lo sabes, Mm. ¿cómo sale? ¿Sabes? Y ahí está en tu cabeza el run, run, y es que te vuelves loco al final. Y sí que es verdad que con Miguel, pues ahora sí que... Ya le vas poniendo nombre y Claro. apellidos a esas cosas que te han ido pasando, Justo, ¿no? A lo largo justo. de tu vida, ¿no? Con Justo. Miguel. Y habláis de un montón de cosas por las noches, ¿no? O quedáis y habláis de vuestras Estamos todo el día historias, juntos, ¿no? Claro, al final Estamos todo el día juntos. Es impresionante. Empezamos a emprender los dos. Y de repente, hablaremos de ¿no? eso. Hubo un momento que vamos a hacer ya esta mega ultra cuña publicitaria en forma de sudadera de Miguel. Está, ¿eh? Ahora me explicaréis este nombre, ¿vale? Sí. Porque claro, me da toque, es como... Me da toque, un poco el nombre me tenéis que explicar de qué va, Claro. ¿no? Entonces, por la noche, un día conversando, o por la tarde, tomándonos un café cuando fuera, Fue una una caña. noche. Fue una noche que él vino a mi piso. Los mejores pensamientos surgen de noche. Los dos juntos, hablando de vuestras historias, de estas ganas que teníais de hacer algo. Bueno, los mejores y los peores, ¿saben? Te digo. También. A ver, que estamos siendo positivos, Jandro. Pero esta idea fue muy buena, porque estos dos chicos esa noche hablando, pues yo me gustaría hacer esto, a mí me gustaría montar algo, a mí me gustaría crear no sé qué. Y de repente se dan cuenta que tienen. Bueno, de repente no, porque esto es parte de muchas conversaciones previas, ¿no? Sí. Que tienes como un objetivo común. Que os habéis dado cuenta de cosas que, por cierto, yo también me he dado cuenta a lo largo de mi trayectoria. Que es. Mira, las redes están saturadas, el contenido se hace regulinchi, con una calidad un poco chunga. A las marcas les meten goles con los precios. Y si montamos algo juntos que responda como una solución a todo esto, ¿no? Con la experiencia que tenemos los dos, uno con el entretenimiento más puro en humor, otro con el movimiento social, con la emoción, ¿no? Por bandera que tiene Miguel. Y ahí, ¡pum! Me da toque. Hace un año, ¿no? Sí. Como- Más o menos. Sí, Yo más creo o que menos. como resumen sería básicamente, después de esa conversación, era ¿cuál es nuestro objetivo? Como bien dices, aportar valor a las marcas, ¿vale? Todo esto viene por el contexto que teníamos atrás. 14 años creando contenido ambos, pero no solo incluso con las marcas como siendo influencer que hace una campaña. No, es que Josema ha llevado... Equipos audiovisuales también, ¿no? sí. y negocios locales, él Ujú. mismo, como creador dentro de la cuenta, no como influencer. Como, Como la UGC. parte de atrás, como el señor en la sombra, ¿no? Y, bueno, no. En la sombra y saliendo. Y saliendo, en la saliendo sombra. también. Y siendo la sombra. le daba la cara. Entonces, yo también con la protectora animal, con las marcas, pues nos han dado la oportunidad a formarnos y a entender que al final, que te llegue un creador de contenido y te diga, te voy a llevar tus redes sociales. Claro, ese creador de contenido que puede ser súper famoso, popular y tal, va a tener como esa fama y te la va a trasladar una pequeña parte. Pero no es lo mismo triunfar de alguna manera con un proyecto propio, que es tu propia historia, y por eso funciona tan bien. Cuando contamos historias propias, Personales, claro. al final es lo que funciona, porque nosotros somos conocedores y sabemos sacarle el máximo potencial. Pero los dos, interrumpo porque esto es Sí. muy importante. Tenéis algo que es otro punto común, que vosotros tenéis muy claro que queréis humanizar a las marcas. Eso. Dotarlas de clarísimo. un tono humorístico en el caso de Josema, de un tono más emocional, más social, más del propósito por tu lado, pero que creéis que el futuro de las marcas está en esa humanización a través de la cercanía, Ujú. que es un poco también Totalmente. soloca, ¿no? Entonces, ese objetivo común lo lleváis a gala juntos, de humanizar y de acercar a las marcas a través de las redes sociales, como algo muy positivo, además, ¿no? Porque es verdad que las redes sociales a veces es como, ay, en redes sociales que... No, Mucha gente. es que es un canal de comunicación de la pera. Es el escaparate de este siglo, al fin y al cabo. Sí. Y directamente al final yo creo que si por una cosa a lo mejor los clientes, además por los casos de éxito que tenemos, pues en la protectora, por ejemplo, 15 millones de visitas, en las hamburgueserías locales también, no sé Otros cuánto, 15 millones. otros 15 millones de visitas.
todo eso está muy bien. Pero más allá de generar un impacto de visibilidad, es lo que consigues tú como marca. Es decir, Eso es. ¿y por qué al final, que esto me gustaría que lo comentase Josema, por qué al final un cliente decide seguir con nosotros o decide contactarnos? ¿Cuál es la situación actual que hay dentro del mundo de freelance, agencias, community managers, todo? ¿Cuál es la...? Al final nosotros queremos destacar por la personalización y por cómo vamos a enseñarte también a llevar redes sociales. O sea, nosotros somos muy transparentes. No tenemos trucos de imagen ni nada, sino que vamos a formar parte de tu familia. No vamos a ser una agencia que te vayamos a... A ver, no quiero echar tampoco aquí a la agencia, ¿eh? No, ni mucho ni menos. mucho menos, sino que nosotros somos más partidarios de coger poquitos clientes y ser parte de esa familia y hacer el 100% con ellos e ir de la mano e ir creciendo juntos y enseñándole por qué esto va bien, por qué esto va mal, porque muchas veces van a ir mal las cosas también. Pero bueno, pivotamos. Y todo eso se lo mostramos al cliente, le decimos el porqué de las cosas. Explicar Claro. desde el entendimiento, porque además vosotros Claro. tenéis que lleváis toda la vida haciendo esto. Y una cosa que nosotros hacemos al final y que tenemos es que predicamos con el ejemplo. O sea, no somos unos randoms, por así decirlo, que te vamos a llevar a las redes Ya. sociales o te vamos a hacer la creación de contenido de tu marca. No. O sea, tenemos nuestros casos de éxito, tanto personales como para empresas, y que son actuales. Ujú, son de ahora. Claro, entonces eso es un punto a favor nuestro que estamos vigentes hoy en día y sabemos cómo funcionan las redes sociales. Y de hecho, habéis conseguido clientes en tiempo súper mega récord y con caso de éxito ya. O sea, es como, Sí. tengo un cliente y un caso de éxito. Tengo un Sí, cliente, sí, ¿no? sí. Y un caso Y de... eso también es un arma de doble filo para nosotros, ¿eh? Sí, porque siempre el nivel, ¿no? Hay que mantenerlo siempre, ¿no? expectativa, Arriba, La ¿no? expectativa, Del cliente. claro, la expectativa del cliente, cuando nosotros le decimos, hemos conseguido en un cliente en un mes 1,5 millones de visitas, sin meter nada de pay. Y se queda, el cliente, coño, hostia, eso también lo quiero yo. Y no es lo Y normal. claro, es como, bueno, es un caso de éxito. Igual vamos a tener que trabajar un poquito más en tu Claro, caso, ¿no? no es lo normal, porque al final detrás de todo esto hay una estrategia, hay un análisis, qué se está haciendo en la competencia, tanto en España como fuera de España, qué es lo que puede venir, qué formatos están funcionando, tu competencia, todo. Hacemos nosotros ahí, yo le digo como que tenemos una vasija como la bruja y empezamos a ir. Echáis ahí lo que podéis, Claro, ¿no? echamos lo que podemos y luego le sacamos lo que viene siendo su formato de vídeo o las ideas que nosotros proponemos. ¿Y cómo trabajáis conjuntamente? O sea, ¿cómo lo hacéis? O sea, uno es más uno va más a un tipo de marcas, el otro va más a otro tipo de marcas, o trabajáis conjuntamente las estrategias, o os gusta más a uno investigar y a otro, no sé. Por saber un poco Sí, cómo sí. porque sois dos perfiles como muy, muy fuertes en ese sentido, ¿no? Ujú. Y aunque veo claramente que os complementáis muy bien en la personalidad y os lleváis fenomenal, ¿no? Entiendo que os habéis como estructurado de alguna manera, ¿no? Para cada uno abordar lo que más le gusta, ¿no? De la creación de contenido, ¿no? En la mayor parte, al final, trabajamos de la mano ambos, pero sí es cierto que hay ciertas capacidades que quizás a uno le gusten más o las tenga más desarrolladas. Por ejemplo, el tema social y emocional, a mí me gusta mucho trabajarlo en cada cliente. Nosotros trabajamos a través de sus propias historias, que es lo que hace que funcione tan bien. No contamos una historia falsa, sino la historia del cliente, Del la cliente, historia ¿no? de su producto, la historia de su servicio y a través de esa parte emocional. La parte de Josema al final es especialista dentro del entretenimiento y del humor. También le saca a través de esa historia, pues esas partes donde nosotros llegamos a un cliente y le preguntamos qué es lo que más te pregunta una persona cuando viene a tu negocio. A través de eso, nosotros creamos historias, donde muchas veces somos incluso Sí. partícipes de ellas, salimos en los vídeos y hacemos ver que las redes sociales han tenido muchos de nuestros clientes, el mayor problema que tienen es que han tenido muy malas experiencias previas. Entonces, a la hora de nosotros llegar y decirle, bueno, nuestro servicio cuesta esto, hay muchos que, pues, nosotros le entendemos perfectamente que tienen miedo a volver a invertir en ello. Ya. Porque o bien les han garantizado ciertas cosas que no se han cumplido, o bueno, cada uno con su situación. Entonces, muchas veces incluso al principio más, ahora lo seguimos haciendo, filtramos. Es decir, nosotros los casos que cogemos, los clientes que cogemos, los filtramos. A día de hoy, por suerte, sí es verdad que hemos llegado al tope de decir, hasta aquí, ya no cogemos más proyectos. Porque los queremos cuidar. Hasta que ampliemos equipo. Y por eso, ¿qué es lo que ha dicho? Una cosa muy importante, que yo creo que va en cuanto a nuestros valores y demás, es que cada proyecto nos lo tomamos a lo personal. Que tiene su parte buena y su parte sí. mala. Su parte mala en cuanto a nosotros, que
somos unas personas muy comprometidas en ese sentido y decimos, nosotros es como si fuera nuestro hijo, de alguna manera. Entonces lo vamos a intentar tratar con el mismo cariño que esa propia persona tiene hacia su proyecto. Y eso Justo. un poco yo creo que por lo que primero los resultados van saliendo y por lo que el cliente al final agradece de alguna manera, quitándose esos miedos que ha tenido previos, que son totalmente comprensibles, como digo, y nos dan pues esa oportunidad a mostrarles de verdad los resultados que pueden dar las redes sociales. Fíjate que no habíamos, yo no había tampoco profundizado mucho con ellos en esto que se llama Medatalk, ¿no? Y cuando empecé a escuchar, me sonaba todo tanto. Me sonaba todo tanto. Sí, sí. Yo siempre hablo de la honestidad, de no intentar vender humo sino resultados, ¿no? Claro. Hablo mucho también de la rentabilidad, de por qué estamos inflando tanto. Algo que puede ser mucho más transparente y más rentable para una marca y para incluso el equipo, ¿no? Uh-huh. Y de eso habláis, y de la cercanía y la humanización, ¿no? Y de la horizontalidad, hablo yo mucho. Que esto es, oye, somos personas. Tú tienes tus problemas como marca y tus problemas como persona. Que te traes a tu trabajo todos los días, ¿no? Y yo también los tengo. Entonces, intentemos hablar no como el around morning, sino intentemos ponernos a hablar como personas en la horizontalidad, en la misma mesa, ¿no? Y yo entender tu problema y que tú entiendas el mío y llegar a una creación conjunta, que es lo más bonito, crear con la marca, ¿no? Hacer equipo, que no seamos una agencia externa a la que toma. Eso es. No. Yo digo una cosa que es un poco hardcore, pero que la pienso. El día que me sienta que me tratas como un proveedor, te diré hasta luego. Claro. Porque no he venido a ser tu proveedor. He venido a ayudarte y que tú me ayudes a mí también, ¿no? Entonces, yo creo que esto auguro. Aquí la bruja, espérate, voy a hacer aquí la bruja Lola. Auguro proyectos conjuntos. Seguro, 100%. Creo que estamos en la misma línea, con la misma sinergia. Y me encantaría, además. Antes de continuar o de ir acabando, quiero hacer un matiz porque muchas veces, o sea, lo que estás planteando, que que creo que está muy bien, pero ¿habéis visto Jerry Maguire? Jerry Maguire. Es que es eso. O sea, Jerry Maguire es la película, no sé si la habéis visto, pero es una película de los 80 de Tom Cruise. Antonio Cruz. Es una película que habla de un tipo que es un agente de deportistas de élite y tal, trabaja en una agencia, que le aconsejo que la veáis porque es que hay cosas que está todo inventado desde los griegos. Lo que pasa es que hemos perdido a veces el norte. Entonces el tipo trabaja en una agencia, en una empresa de representantes de tochos de esto, y el tipo escribe un decálogo y deja la agencia porque él lo que quiere es ser parte de la familia de la gente que está llevando, ¿no? Y es súper curiosa porque la peli aunque es de los 80, y era en un momento donde todo era como tiburones y tal, alguien destaca y al principio le va muy mal y está a punto de perder absolutamente todo. Hago spoiler, pero es una película de los 80, puedo hacer spoiler. Y al final pues acaba consiguiendo un solo cliente que apuesta por él, le trata como parte de su familia, el tipo se siente como parte de su familia y al final eso le lleva a tener más, ¿no? Entonces, son esas cosas que a veces hemos perdido un poco el norte de beneficios de empresa, de tal, de marcas, y por eso al final yo también estoy ayudando a Esther y a Soloca y lo que hacéis vosotros, porque todo eso que parece que es como que, hostia, es que hemos perdido el foco de que ya no prestamos atención a los detalles y a la gente y al no coger todo y cuanto más mejor, sino que a veces es cuanto menos, es como la máxima de menos es más. Y menos es más muchas veces. Y lo hemos perdido a veces ese pero bueno, no es otra reflexión al aire, chicos, ya está, sin más. Hoy estoy reflexivo. Estás hoy de una reflexión. Me gusta porque le estáis provocando a Jando cosas. Es como el Pepito Grillo, que tenemos aquí, que de repente está por aquí. Sí, pero bueno, yo creo que hoy estamos conociendo a Alejandro más reflexivo, ¿no? Es verdad que estas cosas, porque cuando hablamos con personas de personas, para personas, y no para grandes marcas y no sé qué, hablamos de verdad de lo que nos está acercando a todos, ¿no? Que es un poco esa parte de la humanización que tenemos que llevar no solo a la publicidad o a la comunicación o a las redes, sino a la vida.
a la sanidad, a la educación, ¿no? De empezar a pensar que estamos trabajando para personas que... Justo. Esa cercanía que al final... Y que, bueno, pues otro temazo que no voy a abordar ya porque tenemos que ir terminando, porque si no, Jandro me va a hacer así. No, si quieres hacer un podcast de 3 horas... De 3 horas, no, podría hacerlo. Pero es verdad que estos temas y cómo abordemos el presente será cómo viviremos el futuro, que ya está aquí la IA. Sí. Que va a hacer muchas cosas y eso que hace otro tema muchísimas también cosas. para Por eso hablar, digo ¿eh? que eso da para otro podcast. Pero hago otra reflexión, perdona que te corte, Esther, lo que dices, cómo abordamos el presente, será el futuro o no. Es que hay una cosa que tenemos que tener como mucha, a menos yo lo veo así, ¿eh? Oye, las cosas cambian. Cambian las personas, cambian las situaciones, cambia la realidad. Entonces, al final, nosotros si queremos cambiar o no queremos cambiar con ello. Por ejemplo, yo ahora estoy en el momento que os decía antes, un momento donde leo más que nunca, donde escucho más vinilos que nunca. En cambio, debería ser el momento donde vaya todo más rápido. Entonces, lo bueno de ahora es que, oye, eso es así ahora. Después lo cambio, se cambia. Siempre hay alguien que suele cambiar las reglas del juego, ¿no? Pero al final, hay cosas que son eternas. Y aquí ya voy a cerrar mi intervención. Que lo que es eterno son, y pincho, las personas, las historias personales, ¿sabes? El humor, lo que es el hacer un contenido donde pueda hacerte pensar algo más, ¿sabes? Y lo que también no va a cambiar nunca es estamos en un sitio, estamos en un local, formamos parte de ello. Y con esto lo dejo bien en alto y yo creo que ya no voy a hablar nada más hasta que acabe ya, hasta la segunda temporada. Gracias. Vale. No. O sea, agradece, Alejandro, tu reflexión, la verdad. Las compartimos. Bueno, vamos a terminar. Hablaremos de la IA en otro, seguramente fuera de aquí, que seguro que me vais a decir cosas muy interesantes vosotros dos. Os agradezco muchísimo que os hayáis acercado al salón, ¿no? Gracias a ti. Creo que ha sido una conversación para mí de mucho aprendizaje, incluso para mí, y espero que le haya servido también a las personas que nos están viendo. Sois dos pedazos de profesionales y si ya antes de entrar pues os tenía una cierta admiración y a Miguel un cariño, pues oye, confirmamos, ¿no? Confirmamos la noticia. Esto lo hemos preparado como muy improvisado y la gente no se lo creerá, pero es verdad, no lo hemos preparado y por lo tanto yo os voy a preguntar, ¿me habéis traído algo? Sí. ¡Anda! Lo tenemos ahí. No te- es no es te- una cosa conjunta. Cosa conjunta. No te creo. Sí. Pensaba que no, que se va a levantar, mira, que se levanta. Que se levanta. Se nos va. Que se nos va. Pero bueno, Tiene sentido, ¿eh? tiene Ya sentido. has visto que nosotros somos muy emocionales, que a todo proceso de nuestro aprendizaje le damos un sentido y que además si ese sentido se lo podemos compartir a otras personas y lo podemos compartir de verdad para que ellos se lo queden, pues felices, más que Me has traído felices. un mini cubo de Rubik. Y Pero tiene con un mensaje. con un Ojo. mensaje, ¿vale? Vemos que el cubo de Rubik normalmente tiene diferentes caras, ¿Mm? que al final es las diferentes caras que tenemos nosotros en la vida, en lo personal, en el trabajo, en nuestros valores, en nuestra familia, en nuestro proceso, sea cual sea. Y hay veces que en la vida, como veréis, las diferentes caras que hay empiezan, las diferentes caras veréis que de alguna manera no están alineadas, ¿vale? Y que esto es totalmente normal, porque es el proceso de la vida. Entonces, hay a veces que nos tenemos que tomar ese tiempo, y hablo por los dos, de verdad, donde tenemos que volver a decir, vale, ¿qué está pasando aquí? Tenemos esto un poco tal, vamos a buscarle sentido, vamos a empezar a hacer las caras, no sé hacer cubo de Rubik, con lo cual no esperéis que haga el cubo de Rubik. Bueno, yo es que digo, a que lo hacen en un minuto de esto. Yo aquí le pido, y ya estaría, señores. No, es básicamente por eso. Entonces, en este caso lo tengo yo, pero lo que te digo, compartimos la misma historia ambos. Lo tengo siempre delante del ordenador, que es donde casi que paso más tiempo entre el trabajo, entre mi proyecto y entre todo. Y para acordarme siempre de eso, porque hay veces que tenemos altibajos donde creemos que todo se empieza a desbordar y hay que entender que hay veces que esta cara a lo mejor empieza a descuajaringarse y la siguiente también, y hay que tomarse un tiempo de respiro para volver a colocarla y pues a entender y aceptar que hay muchas situaciones y muchas etapas dentro de nuestro proceso a las cuales hay que escuchar y hay que atender. Entonces te lo dejo por aquí Qué maravilla. para que de alguna manera también... ¿Y este es el que tenéis vosotros? Sí. O sea, es Sí, como, ¿me lo firmáis luego? Sí. Me encanta porque yo soy de esas personas que cuando están en una conversación vía Meet,
Teams, Heart, Minchun. Me toco mucho, tengo aquí una pulsera que es una pulsera de la amistad murciana, Qué bueno. ¿vale? Y me la toco mucho. Y la gente a veces se cree que estoy hablando por el móvil porque no me ve. Claro. ¿Visual? Y no, es que me permite tener como una cierta concentración. Entonces, voy a compartir que a partir de ahora, cuando me veáis que no estoy mirando a cámara, es que estoy intentando, sin ningún tipo de éxito, ya lo digo, montar este cubo de Rubik que me habéis traído. Josema, Miguel, Josema, la mejor de las suertes. Nosotros te queríamos agradecer, ¿eh? Sí. Que creo que tenemos un mensaje, también si quieres ampliarlo tú. Creo que tenemos que agradecerte a ti, Esther, Soloca, La Loca, como quieras llamarte. Yo te conozco como Esther porque pues, hemos tenido un recorrido donde nos conocemos más allá. Creo que es muy necesario lo que estás haciendo. Creo que es un podcast que a día de hoy cada vez empezamos a tenerle más cabida dentro de nuestro día a día. Y creo que es muy importante defender a asociaciones, defender los conceptos que quizás eran más tradicionales y se van perdiendo porque cada vez la sociedad se vuelve un poquito más individualista, y entender que lo más importante es el ser humano y los valores. Eso es lo que al final dejamos como legado a las personas que hay, ¿no? Y entonces tú te tomas el tiempo para entrevistar no a un creador de contenido, no a un famoso, no a un agente, ¿no? Lo que hace es entrevistar a la persona y te interesa más allá de lo que hay en su historia, no de lo que se pregunta normalmente en la entrevista, sino, oye, ¿y qué pasó en este momento? Tú como persona, y eso es lo que transmite, de verdad, nos has transmitido a ambos esa seguridad para romper de nuevo con nuestras vulnerabilidades y a poder expresarte sin ningún tipo de miedo lo que sentimos y enorgullecernos de nuestro proyecto, pero enorgullecernos también de tu proyecto, que estoy segurísimo 100% que va a tener cabida como equipo para seguir haciendo cosas por aportar a la sociedad y por aportar a las marcas a entender que este ecosistema que ahora mismo nos da tanto miedo por el tema de la IA, por el tema de tal, por la masificación, que de verdad que cuando hay personas que tratan con esa sensibilidad y esa humanidad los proyectos, es cuando empiezan a funcionar. Cuando cambian las cosas, ¿verdad? Eso. Bueno, pues siempre que queréis hablar de algo social, de algo local o de contenido, pues aquí tenéis a la persona. Hay una llamada pendiente. Hay una llamada larga, ¿eh? Llamada larga, sí. Llamada larga. Muchísimas gracias por venir. Y sobre todo por haber sido tan, bueno, pues tan vosotros, ¿no? Y más allá de lo que sois en redes, que sois muy grandes, pues sois dos pedazos de personas, ¿no? Y sobre todo creo que os va a ir muy bien, fíjate. Y también agradecer a Jandro, la vocecilla del Pepito Grillo. Jandro, mil gracias por también apoyar a Esther a hacer un proyecto tan bonito, que sé que tú también tienes tu historia por detrás, y ojalá poder sentarnos más allá, y ojalá un día, Jandro, estés aquí y expliques un poco, porque creo que tú también tienes mucha historia y puedes hablar tanto desde las marcas como de la persona. Así que ojalá verte ese día. Y de la música, que a Jandro le gracias encanta. a vosotros. Lo que pasa es que Pepito Grillo es un comentario peyorativo, lo digo. Sois un poco Pepito de Grillo haters. es Me el encanta. gente, el que te da ideas. No, pero me encanta Pepito tener Grillo, haters, ¿eh? Yo tengo Grillo un fue la hater. persona que ayudó en todo su proceso a... Ah, sí. A Pinocho. Vale, pensaba que Pepito Grillo era el típico mosca cojonera. No. No lo he dicho. El que le dio sentido a la vida de Pinocho. Ah, muy bien. Y además, fíjate cómo estoy yo. O sea, tengo ya la nariz la tengo bastante desarrollada. No, gracias a vosotros. La verdad es que ha sido un podcast súper... De hecho, para ser el último podcast de la temporada, creo que hemos cerrado de una forma... El último, aparte de ya... vamos a hacer uno... lo avanzamos ya, si quieres, para la semana que viene, Esther, pero vamos a hacer uno de recopilatorio de todo lo que ha pasado. Pero ha sido una muy buena forma como de cerrar, ¿no? Yo la verdad es que estoy también muy agradecido. Aprovecho, bueno, eso ya lo diré en el siguiente. Pero muy bien. De hecho, pensaba que ya tenía haters con el Pepito Grillo, visto que no, porque yo tengo un hater que me encanta. De hecho, tengo conversaciones con él. Solo tengo un hater, tengo muy poca gente que me sigue, y tengo un hater que me llama gordo, tal igual, esas cosas. Entonces, a mí me disfruto mucho con ello. Pero le quieres, ya le has cogido cariño, ¿no? Es el hater, ¿no? Sí, ya no es un hater, ya es Cuando tienes un hater, es que las cosas las estás haciendo bien. Bueno, que luego dices que me alargo, pero es que no me dejas despedirme, Jandro. Ahora será culpa mía, no te jodes. Por supuesto. Bueno, pues nada, cerramos este capítulo, este episodio, que ha sido una maravilla en cuanto a emoción, ¿no? Y creo que también con un punto de esperanza, ¿no? De cómo vienen las cosas, ¿no? En comunicación y cómo podemos aportar también nosotros desde nuestra
experiencia, ¿no? Nada, deciros que nos sigáis en las redes, que os suscribáis a YouTube, que me escuchéis en Spotify, en La Loca de lo Local, y os esperamos para el próximo episodio. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro lugar.